Buenas tardes hermanos, paz y bien. Mi nombre es Jimmy Vázquez, pertenezco al movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y participo y persevero en la comunidad Hijos de Sion. Hoy te vengo a compartir la segunda parte de la enseñanza Aprendiendo a Orar. La semana pasada compartíamos este tema dentro de varios temas que es sobre la oración. Y la semana pasada veíamos cómo Jesús es el maestro de la oración. Y veíamos cómo Jesús oraba en todo momento de su vida, especialmente en los momentos importantes. Buscaba siempre esos espacios solitarios, se apartaba a orar, a pedirle al Padre que lo iluminara. Y eso nos enseñaba a nosotros que en los momentos importantes de nuestra vida también buscar a Dios, postrarnos delante de Él para que su auxilio, su sabiduría nos ilumine para poder tomar buenas decisiones. Mencionábamos también el abandono a Dios, como Jesús en medio de sus tribulaciones, en medio, antes de vivir su pasión, cómo se postró delante de su Padre pidiéndole que si estaba dentro de su voluntad apartar ese cáliz de Él, pues que lo haga. Pero al final terminaba su oración diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa misma forma que Jesús se abandonó a Dios, al Padre, también tenemos nosotros que imitarla. Es decir, en nuestros momentos de sufrimiento, en nuestros momentos de dolor, en nuestros momentos complicados de la vida que vamos a tener, abandonarnos al Padre, buscar refugio en Él y decirle que se haga tu voluntad en nuestra vida. Eso nos enseñaba Jesús, a orar en todo momento. Y hoy vamos a meditar o aprender cómo debería ser nuestra oración personal. Lo que acá vamos a mencionar no es una regla que se tiene que cumplir cabalmente, sino que es una de las tantas formas de oración que tú puedes hacer. La idea con este tema es que tú puedas comenzar a relacionarte con Dios a través de la oración y que en esta relación tu vida espiritual pueda crecer, tú puedas avanzar en este camino de fe y lógicamente en tu camino a la santidad. Para iluminar esta enseñanza vamos a buscar el Evangelio de Lucas en el capítulo 11 del versículo del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Les dijo también: imaginaos que uno de vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche diciéndole: amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo qué ofrecerle. Y el otro desde adentro le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarte a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y darle cuanto necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abrirán. ¿Qué padre hay entre vosotros que le da una culebra a su hijo cuando le pide un pez? ¿O le da un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, en esta lectura del Evangelio vemos cómo Jesús enseña la oración que todos nosotros conocemos, que es la oración del Padre Nuestro. Esta oración que es para la Iglesia Católica una de las oraciones principales y que, como les menciono, la mayoría de nosotros la puede conocer. Este pasaje de Lucas, Mateo también lo menciona en su Evangelio. La diferencia, acá en Lucas se mencionan 5 peticiones dentro del Padre Nuestro. Mateo menciona 7 peticiones y en verdad la de Mateo es la que nosotros rezamos, y es la que conocemos. Sin embargo, no es que una sea mejor que la otra. Los dos narran la misma historia, que es la enseñanza de esta oración. El Padre Nuestro primero empieza con esta palabra, Padre. Y es que en nuestra oración tenemos que saber relacionarnos con nuestro Padre Dios. Es decir, Dios es nuestro Padre. Tú y yo somos sus hijos por el bautizo que hemos recibido. El bautismo católico nos hace hijos de Dios. Y por eso tenemos que acercarnos a Él con esa filiación que Él es nuestro Padre. Pero también tenemos que tener en cuenta que Dios, por ser Dios, acuérdate que es trinitario, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a relacionarnos con las tres, tanto con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Va a depender de cómo nos vayamos relacionando, pero siempre tenemos que estar abiertos a esa relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Este Padre Nuestro que se menciona acá, que nos habla de 5 peticiones, Mateo agrega 2, que es que se haga la voluntad de Dios y líbranos del mal al final de la oración. Esto es la oración del Padre Nuestro, es como un itinerario de una oración que uno puede hacer de manera personal. Y eso es lo que vamos a enseñar hoy. Vamos a hacer un itinerario de cómo debería o cómo podría ser una oración personal para aquellos que no saben cómo orar, para aquellos que se preguntan cómo debe ser mi oración, cuánto tiempo debe durar, qué tengo que decir, etc. Primero, hermanos míos, la oración no es cuestión de tiempo, es decir, no hay que marcarte un tiempo y decir, ya, si no cumplo este tiempo no he orado. No es tanto así. Sí hay que disponer un tiempo y un espacio para Dios, ya lo hemos hablado, para el momento de hacer nuestra oración. Tiene que ser una oración pausada, no tiene que ser algo rápido, algo del momento, como para salir del paso. No es así. Y el tiempo, en verdad, conforme tú te vas relacionando con Dios, esos tiempos van a ir variando. Es como cuando tú te relacionas con una persona. Cuando tú recién conoces a la persona, la conversación que puedas tener con él puede ser bastante corta, pero no deja de ser rica o interesante. Sin embargo, mientras vas tratando a esta persona y pueden tener o entablar una buena amistad, ese tiempo de conversación pasa de ser de minutos y puede ser hasta horas. No, yo cuando me reúno con mis mejores amigos puedo pasarme 3, 4, 5 horas conversando y riéndonos de miles de cosas, ¿no? Y es un momento bastante agradable. Igual me imagino que serán ustedes con las personas de su círculo de amistad. Pues con Dios va a ser lo mismo. Entonces, siempre ten esa disposición primero de hablar con Dios. El tiempo, conforme vayas entablando esa relación, ese tiempo va a ir variando. Así que no te preocupes tanto por el tiempo, sino más bien preocúpate de tu disposición a acercarte a Dios. Lo primero que hacemos en una oración es santiguarnos. ¿Qué es santiguarnos, hermano? Es hacer la señal de la cruz, ¿no? Esta señal que nos remonta primero a la cruz, a ese sacrificio que Jesucristo hizo por ti y por mí, entregando su vida por nuestra salvación. Este símbolo, ¿no? El santiguarnos es una profesión de fe. Es decir, cuando tú te santiguas,
estás diciendo que perteneces y crees en un Dios que es uno y trino, porque tú te persignas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces proclamas tu fe en un Dios trino, y cuando haces la señal de la cruz, estás santificando o pides que Dios santifique no solo a tu mente, tu corazón y tu alma, ¿no? Que estás pidiéndole a Dios que santifique todo tu ser. Eso es lo que es santiguarse. Entonces, siempre hay que empezar santiguándonos, diciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Santiguarse viene de la palabra en latín santificare, que significa santificar. Y con este santiguarnos estamos pidiendo que Dios santifique también nuestra alma, nuestra vida entera, nuestra vida plena. Entonces es importante hacer bien esa señal de la cruz. No hay que hacernos un garabato en la cara o como el Chavo, ¿no? Así rapidito, no. Hay que hacerlo bien, hermanos míos. Entonces hay que hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Algunos acaban con un beso en la boca, otros, por ejemplo, yo termino aquí poniendo mi mano en mi pecho. Eso puede variar de acuerdo a las costumbres. También hay formas de variar tanto en la cultura oriental como en la cultura occidental, pero lo importante es lo que te estoy mencionando, que santiguarnos nos refiere a la cruz de Cristo, que fue donde nos salvó, y nos hace referencia a nuestra fe, a esa fe que proclamamos. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer bien esa señal de la cruz, no hay que hacer un garabato en nuestra cara, en nuestro cuerpo. Lo segundo que debe ser después de santiguarnos es pedir el auxilio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 26, dice: el Espíritu viene también en ayuda de nuestras flaquezas. Como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Es decir, nosotros, tú y yo, hermano mío, tenemos una sabiduría bastante pequeña en comparación a la sabiduría de Dios. Es por eso que le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en esta conversación, en este trato, en esta oración con Dios. Que sea el Espíritu Santo que conoce nuestro interior, que nos ponga y nos direccione hacia Dios Padre. Él que conoce aquello que necesitamos va a venir en nuestro auxilio, porque dice bien claro la palabra: tú y yo no sabemos qué pedir. Y es que muchas veces tú y yo, de acuerdo a nuestra sabiduría, vamos a pedir lo que creemos que es mejor. Sin embargo, el Espíritu va a clamar a Dios por aquello que realmente necesitamos en nuestra vida. Entonces, siempre es bueno hacer una pequeña oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe en esta oración, que disponga nuestro corazón, nuestra mente, para poder hablar con Dios. Entonces, puedes hacer una oración bastante corta, con tus propias palabras, hermano mío. Pide simplemente luz al Espíritu Santo, pídele que te guíe en esta oración. ¿De acuerdo? Después de haber pedido este auxilio al Espíritu Santo, debemos acercarnos a Dios pidiendo perdón. Sí, cuando tú te acercas a una persona y si sabes que le has hecho algo malo, lo primero que vas a hacer es pedirle perdón. No, de manera natural tú le vas a decir: oye, perdóname por lo que pasó tal día, o perdóname porque te levanté la voz, discúlpame, no quise hacerte eso, etc. Con Dios tiene que ser igual, hermano mío. Tú y yo somos pecadores y vamos siempre, hermano mío, a caer en nuestros pecados. Y tenemos que acercarnos a Dios en nuestra oración, primero pidiéndole perdón por las acciones incorrectas que hemos podido cometer. Dentro de eso están nuestros pecados veniales, nuestros pecados mortales. Ojo, que vamos a pedirle perdón a Dios, pero este perdón no implica o no suplanta el sacramento de la reconciliación, en el cual Dios nos concede el perdón de nuestros pecados a través del sacerdote. ¿Está bien? Ojo con eso.
tú para hacer la oración vas a pedir perdón. Y eso te ayuda, ¿por qué? Porque puedes hacer un examen de conciencia de lo que hayas hecho durante el día o dependiendo a qué hora te hagas tu oración. Si lo haces en la noche, puedes hacer una recapitulación de cómo ha sido tu día, si por ahí de repente te exaltaste, si de repente por ahí te salió una palabra ociosa, si de repente por ahí hiciste algo malo o por ahí tuviste un pensamiento nada santo, le pides perdón a Dios por eso. Eso no quita que tú después vayas al sacramento de la reconciliación y le pidas nuevamente perdón a Dios para que el sacerdote de parte de Dios te conceda el perdón de tus pecados. ¿De acuerdo? Eso no quita nada. Es más, el pedir perdón a Dios antes de iniciar nuestra oración nos ayuda porque Dios nos va a conceder la gracia de poder arrepentirnos de esos pecados. Entonces, ahí podemos utilizar el Salmo 51, que es un salmo bastante usado, o mejor dicho, utilizado para pedir la misericordia de Dios. Salmo 51, entre paréntesis, 50. Podemos utilizar ese salmo para este momento del perdón. Seguido vamos a hacer una acción de gracias. Es decir, vamos a dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. Dice el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 19 y en el versículo 20, dice: recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo con lo que dice Pablo, dando gracias siempre y por todo. Hermanos, hay que agradecerle a Dios por todo lo que tenemos, por todo, hermano mío. Hoy darle gracias a Dios por tu vida, por ese plato que has tenido para comer. ¿Qué importa si tuviste carne, pescado, menudencia? Lo que hayas tenido, hermano, es una bendición de Dios. Dale gracias a Dios por la ropa que puedas tener. Dale gracias a Dios por la salud. Dale gracias a Dios porque tienes a los tuyos contigo. Dale gracias a Dios porque tienes de repente un techo o de repente una calamina o una madera, algo que te cubra. Tienes un lecho donde recostarte, donde descansar. Dale gracias a Dios porque de repente tienes trabajo, porque de repente tienes la oportunidad de estudiar. En fin, puedes darle gracias a Dios, o mejor dicho, tienes que darle gracias a Dios por todo lo que tú tienes, porque todo es bendición de Dios. Y tú me dirás, sí, pero hermano, tú no sabes lo que estoy pasando en mi vida. Tú no sabes las circunstancias por las que en este momento estoy pasando, difíciles. También por eso hay que darle gracias. Y para eso vamos a leer el capítulo de Job, el capítulo 1 y el versículo 21. Este libro de Job en verdad es bastante interesante. Yo recomiendo que lo puedan leer porque Job nos enseña a cómo siempre dar gracias a Dios en medio de nuestras tribulaciones. Job era un hombre justo, es decir, un hombre que vivía de cara a Dios, un hombre que con su vida honraba a Dios. Sin embargo, pasaron circunstancias adversas en su vida y aún así Job nunca dejó de dar gracias y alabar a Dios. En medio de sus tribulaciones jamás maldijo a Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. En el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 21, del 9 al 10, dice: Job 1:21. Job 1:21. Desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. Desnudo salió del vientre materno y desnudo volverá. Igual tú, igual yo. Hemos venido a este mundo sin nada, hermano mío, y dejaremos este mundo sin nada. No te vas a llevar nada de lo que tengas. Yo tampoco me voy a llevar nada de lo que tenga. Entonces hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos ha podido dar. Y si Dios me lo da, también Él me lo puede quitar. Ese trabajo que Dios te dio también te lo puede quitar. Por eso hay que ser agradecidos por lo poco o por lo mucho que tú creas que Dios te ha dado.
Aquello que tú de repente estás diciendo, sí, pero en este trabajo no me pagan bien. Hermano, dale gracias a Dios porque de repente con ese poco estás sustentando a tu familia. Hermano mío, dale gracias a Dios porque de repente esa calamina que tienes que te cubre el techo de tu casa, es una bendición de Dios. Hay tantas personas que no tienen lo que tú y yo poseemos y quisieran tenerlo, y nosotros tenemos la bendición de tenerlo. Hay que darle gracias a Dios. Hermano mío, en el capítulo 2 de Job, en el versículo 9 al 10, aquí es lo que te menciono. La esposa de Job le dice, o sea, después de todo lo que te ha pasado, sigues bendiciendo a Dios. Y mira lo que le dice su mujer. Su mujer le dijo entonces, ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso es lo que le dice su esposa a Job. Y Job le responde, hablas como una necia. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Job le dice a su esposa, de Dios estamos dispuestos a recibir todo lo bueno y todo lo malo no. Y acá hay que mencionar algo, no es que Dios te mande cosas para que sufras. Dios permite circunstancias en nuestra vida que nos van a ayudar, hermano mío, muchas veces a fortalecer nuestra fe. Van a ayudarnos muchas veces a volver nuestra mirada a Dios. Va a ayudarnos muchas veces a humillarnos, porque de repente nos hemos hinchado como pavo real y nos hemos vuelto soberbios, orgullosos. Muchas veces Dios permite circunstancias adversas para que a través de esas circunstancias volvamos nuestra mirada a Dios. Es por eso es muy importante, hermano mío, hasta en esos momentos difíciles, dale gracias a Dios, porque Dios lo permite en tu vida para enseñarte algo, para darte algo mejor. Entonces dale gracias a Dios por aquello que se dio y por aquello que no se dio, por las cosas buenas y también por las cosas no tan buenas que Dios te permite vivir, porque eso está fortaleciendo tu corazón, eso está fortaleciendo tu fe, eso está uniendo tal vez a tu familia, eso está haciendo o activando tu fe y la fe de los tuyos. Una enfermedad, una muerte, todas esas cosas, hermanos míos, aunque causan dolor en nuestro corazón, también permiten que nuestra alma se salve. Entonces hay que dar gracias a Dios por todo lo que tengamos. Seguido a esto, hay que alabar a Dios. Y la alabanza es resaltar los atributos de Dios, es decir, su misericordia, su amor, su compasión, su paciencia, etc. Todo lo que Dios es, hay que alabarlo, hay que bendecirlo. Para esto, aquellos que no tienen la costumbre de hacer esta oración de alabanza, es importante apoyarse en los salmos. Los salmos, el libro de los salmos, son cánticos que el Espíritu Santo inspiró a varias personas. En este caso son salmos de David, que le cantaba y alababa a Dios. Entonces, si tú de repente no sabes cómo alabar a Dios, puedes comenzar a leer los salmos. Es decir, en este momento agarras tu Biblia y buscas los salmos y puedes empezar con el Salmo 1, por ejemplo, y lo recitas el Salmo 1. ¿Ya? Aquí también es importante poder hacer esta oración en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Porque algunos me dirán, no hermano, a mí me gusta hacerlo en voz en silencio. Sí lo puedes hacer, pero recomiendo hacerlo en voz alta. ¿Por qué, hermano mío? Porque muchas veces lo que tú, o mejor dicho, no muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando tú hablas? Tú hablas, tus oídos escuchan lo que hablas. Y eso es sanador. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú escuchas, hermano mío, pasa a tu cerebro. Tu cerebro lo va procesando. Y si tú vas repitiendo y vas diciendo que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso, que Dios es bendito, es tu fortaleza, es tu refugio, que Dios te escucha, que Dios es paciente, todo eso se va quedando y grabando en tu mente.
¿Y eso para qué te ayuda? Para que en el camino de tu vida tú sepas que Dios siempre te va a amar, siempre te va a perdonar, siempre va a ser tu refugio, siempre va a estar contigo, que tienes un Dios poderoso. Todo eso se va grabando en la mente y va sanando también tus pensamientos, tu memoria. Por eso es importante a veces orar en voz alta. Hay momentos que también hay que orar en silencio, ¿no? Es decir, la oración hay varios momentos. Entonces, recapitulando, pedir primero el auxilio del Espíritu Santo, pedir perdón a Dios por nuestros pecados, dar gracias a Dios por todo lo que tenemos y por aquello que no tenemos también, alabar a Dios. Después de hacer esta alabanza, ahí podemos hacer un momento de silencio. ¿Por qué? Porque en una oración, hermano mío, tú le hablas a Dios y también hay que dejar que Dios nos hable a nosotros. En una conversación, la conversación siempre es de dos, porque si no se vuelve un monólogo. La oración es igual. Yo no puedo hablar y no escuchar a Dios. Tengo que hacer un momento de silencio, un momento de meditación para que yo pueda escuchar a Dios. Y recuerda lo que nosotros repetimos en la Santa Eucaristía. Una palabra suya bastará para sanarnos. Tú y yo, hermano mío, solamente necesitamos una palabra de Dios para sanar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Solamente una palabra. Entonces hay que hacer ese silencio. En este momento, ¿qué es lo indicado? Dios nos habla de muchas maneras. Una de las tantas formas, de manera ordinaria, como Dios nos habla, es a través de la palabra, es decir, a través de la Biblia. Entonces, en este momento de tu oración, puedes agarrar tu Biblia y puedes comenzar a leer un pequeño pasaje. Puedes leer la lectura del día, es decir, el evangelio que tocó. Imagínate, hoy haces tu oración, el evangelio de hoy viernes. Puedes leerlo. ¿Está bien? O de repente tú quieres leer todos los evangelios, entonces comienzas a leer párrafo por párrafo o capítulo por capítulo, pero tiene que ser corto, ¿no? Un momento de oración. Yo recomiendo que puedas hacer la oración el evangelio del día. Si quieres hacer de manera aleatoria, o mejor dicho, de una manera distinta, leer la Biblia, yo te aconsejo que empieces por los evangelios. En el siguiente orden, que empieces por el evangelio de Marcos, luego sigas con el evangelio de Mateo, luego con el de Lucas y finalmente con el evangelio de Juan. En ese orden. ¿De acuerdo? Entonces, en esta oración, en esta lectura de la palabra, primero tienes que leer bastante detenido, no hay que correr leyendo la palabra, y tienes que entender o buscar entender, por eso pedimos el auxilio del Espíritu Santo, qué quiere decir el texto de manera general. Primero, ¿qué quiere decir el texto de manera general? De ahí hay que preguntarnos, ¿qué me dice el texto a mí? ¿Qué me está diciendo el texto a mí? Segundo, o mejor dicho, tercero, preguntarle a Dios qué me quiere enseñar a través de este texto. ¿De acuerdo? Ahí es donde escuchamos a Dios hablarnos a nosotros, dirigirnos su palabra. Entonces, importante aquí leer detenidamente la palabra de Dios. A veces hay que leerla 2 o 3 veces, detenernos en aquellas palabras que me llaman la atención, imaginar un poco la escena de lo que se está leyendo, imaginarnos el lugar, a las personas, ponernos en el lugar de las personas, imaginar que es Cristo quien me está hablando a mí, dirigiéndome, y qué me quiere decir en el hoy de mi vida, qué me quiere decir Cristo, qué me quiere decir Dios para mí. Luego de eso, luego que hemos escuchado a Dios, aquí también una recomendación. Muchos les gusta hacer lo siguiente. Voy a pedirle a Dios que me hable y agarro y simplemente abro el esto y donde coloco mi dedo o donde coloco mi mirada,
es lo que Dios me quiere hablar. Bueno, hay santos que así Dios les habló, ¿ya? Es decir, Dios puede hablar también de esa manera. Sin embargo, yo recomiendo, ¿no? Que hagas una lectura, más que todo, si se puede decir, guiada, ¿no? Es decir, busques el Evangelio del día o hagas en el orden que te he explicado. Porque, hermano, de repente tú abres la Biblia y puedes encontrarte un pasaje que de repente no puedas entenderlo, comprenderlo y puedas creer que es eso lo que Dios te está pidiendo. No, imagínate que abres la palabra y justo lees el Evangelio, o la parte donde dicen que Judas se colgó. No, no quiere decir que Dios te está pidiendo que te cuelgues, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? O de repente lees otro pasaje y puedes malinterpretarlo. Entonces yo recomiendo bastante prudencia en ese caso. Entonces recomiendo o leer el Evangelio que corresponde al día o comenzar a leer desde los Evangelios, desde Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿no? Lógicamente puedes agarrar una enseñanza y poco a poco vas leyéndote los Evangelios. Luego de haber meditado el Evangelio, que es Cristo, es Dios hablándote a ti, viene la parte de las peticiones. Y aquí, importante entender algo, Dios quiere bendecirnos y Dios quiere que le pidamos. A pesar que Dios sabe nuestras necesidades, pero Dios nos invita a pedirle, como hemos leído aquí en el Evangelio con el que hemos empezado, donde dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, nos invita a pedir, nos invita a pedir. ¿Y qué debemos pedir, hermano? Cualquier cosa. En verdad tú puedes pedir lo que tú creas que es mejor para tu vida. ¿Está bien? Es decir, puedes pedir un trabajo, puedes pedir un carro, puedes pedir una casa, puedes pedir un mejor colegio para tu hijo, no sé. Para los que están solteros puedes pedir una pareja. En verdad, pues Dios quiere dártelo todo, en verdad. Pero la pregunta es, ¿cuál es la prioridad en las peticiones? En ese sentido, o mejor dicho, se recomienda, no lo digo yo, siempre vas a escuchar que se recomienda pedir primero por aquellas cosas espirituales que nuestra alma necesita. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos primero? Conversión. Necesitamos, de repente tú necesitas paz, de repente necesitas una mayor sabiduría para poder guiar a tus hijos, de repente necesitas más paciencia, de repente necesitas alegría en el corazón, de repente necesitas paz en tu mente, de repente necesitas mayor fortaleza para los momentos que estás viviendo, de repente necesitas que el Señor te ilumine para poder dar un buen consejo. Es decir, aquellas cosas espirituales es lo primero que debemos pedir. Y como dice también el Evangelio que hemos leído, dices: si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo, hermano mío, es aquel que nos va a conducir en una vida de santidad. El Espíritu Santo es el maestro para poder llevar una vida cristiana realmente. Entonces pidamos siempre Espíritu Santo, pidamos las gracias del Espíritu Santo, pidamos sus dones. Y ahí hay que pedir lo que necesitamos. Y claro está, como te digo, puedes pedir un mejor trabajo, puedes pedir una mejor economía. De repente tu casa está muy chica, pídele al Señor, hermano mío, una casa más grande. Pide aquello que tú necesitas de manera material. El Señor también quiere escuchar eso. Pídele por tu salud,
Ahí tú mismo, hermano mío, vas a comenzar a darte cuenta que hay cosas prioritarias y cosas secundarias. Porque tú puedes tener toda una lista de peticiones a Dios y poco a poco tú mismo te vas a ir dando cuenta con la luz del Espíritu Santo que hay cosas prioritarias y cosas secundarias. Pero pídele a Dios todo eso. Y también en este momento nos llama o nos invita a poder interceder por otras personas. Es decir, la oración no es solamente pedir para mí. Yo también tengo que comenzar a ver a mi alrededor. Es decir, no tienes conocidos que están enfermos, no tienes conocidos que están sin trabajo, no tienes conocidos que su matrimonio están en crisis, no tienes familiares de repente que están pasando situaciones difíciles, no conoces a jóvenes que están en una incertidumbre de no saber qué hacer con su vida, o algunos de repente están por malos caminos, o de repente están queriendo tomar decisiones y todavía no tienen claridad. Pues por todo eso hay que pedir. Es decir, para pedir por los demás, hermano mío, simplemente hay que levantar la mirada y ver a nuestro alrededor, desde tu familia hacia afuera. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué es lo que pasa, empezando, qué es lo que pasa en tu familia general? ¿Qué es lo que pasa en tu barrio? ¿Qué es lo que pasa en tu país? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Pues Dios nos invita a eso, porque sabes, hermano mío, Dios también quiere que tú y yo seamos parte de la solución de estos problemas. Y para eso también Él escucha nuestras oraciones. La Virgen María nos los dice en sus apariciones: rueguen por los pecadores para que se conviertan. Entonces, en este momento de las peticiones, como te digo, primero la parte espiritual, pidamos por aquello que necesitamos, necesita nuestro corazón, necesita nuestra alma, y luego pidamos las cosas materiales, ¿no? Y al final, ya para terminar nuestra oración, siempre terminemos con aquello que Jesús nos enseñó: hágase según tu voluntad. Que no se haga todo lo que yo quiero, Padre Santo, sino que se haga todo conforme a tu voluntad. ¿Y por qué hay que terminar así? Porque, hermano, tú y yo vamos a pedir y vamos a pedirle a Dios muchas cosas, pero tal vez todas esas cosas no nos convienen ni a nosotros ni a las personas por las que estamos orando. Tal vez no les conviene eso. Entonces, Dios, que conoce nuestros corazones, que conoce lo que es mejor para nosotros, nos va a dar aquello que necesitamos. Y por eso tenemos que someternos siempre a su voluntad. Con esto no te estoy diciendo que no hagas tus peticiones, hazlas, pero abandonarse a su voluntad es también decirle a Dios: tú eres más sabio que yo, tú sabes lo que es mejor. Y eso es lo que Jesús nos enseña. Jesús también le pidió al Padre, acuérdate, en el huerto de Getsemaní, Jesús le pidió al Padre: Padre, aparta de mí este cáliz. Le pidió, pero terminó su oración diciendo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. A ejemplo de Jesús, así tenemos que terminar nuestra oración. Entonces, recapitulando, empezamos nuestra oración santiguándonos. Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por aquellas cosas que no hemos hecho bien. Pedimos el auxilio del Espíritu Santo, o mejor dicho, pedimos primero el auxilio del Espíritu Santo, después pedimos perdón, damos gracias a Dios, hacemos nuestra oración de alabanza. Para esto nos apoyamos en los salmos. De ahí escuchamos a Dios a través de su palabra, el Evangelio del día, o comenzamos a leer los Evangelios, y de ahí entramos a las peticiones. En las peticiones pedimos por aquello espiritual que necesitamos y por las cosas materiales que también necesitamos. Y pedimos también por los demás. Y terminamos nuestra oración sometiéndonos a la voluntad de Dios. Es decir, que se haga tu voluntad y no la mía. Y terminamos nuestra oración. ¿Cuánto te va a durar? Como empecé diciendo, no te preocupes por el tiempo. Preocúpate por aquello que vas a vivir
y por aquello que le vas a decir a Dios. Te darás cuenta que cuando termines tu oración, pasó el tiempo y tú ni cuenta te has dado. Así que, hermano mío, la idea de esta prédica es animarte y darte algunas pautas para que hagas tú tu oración personal y que a través de esta oración personal tú te acerques a Dios y puedas crecer en tu vida espiritual. Acuérdate que no podemos ser cristianos sin oración. La oración es el pulmón espiritual de nuestra vida. Vamos a hacer una breve oración pidiéndole a Dios que nos conceda la gracia para poder hacer esta oración y hacerla un hábito en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos las gracias por esta enseñanza, por habernos hablado al corazón, por invitarnos y motivarnos a poder buscarte en la intimidad. Concédenos la gracia de la oración. Haz de nosotros personas orantes. Haz que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestro día y nuestra vida para buscarte en la intimidad y allí poder acercarnos poco a poco a ese corazón que nos ama incondicionalmente. Ayúdanos, Padre bendito, a poder crecer en la fe a través de esta vida de oración. Y a ti, Santísima Madre, tú que le enseñaste a Jesucristo cómo orar, tú que le enseñaste a Jesús sus primeras oraciones, ayúdanos también a nosotros y enséñanos a poder hacer oración, a poder acercarnos al Padre con confianza y sabiendo que Él responderá. Sé tú, Madre mía, quien interceda por cada uno de nosotros, y sé tú, Madre mía, quien nos lleve siempre ante la presencia de tu Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, acuérdate, tu oración personal es muy importante para tu vida, para tu crecimiento y para que puedas vivir una vida plena. No desaproveches esta oportunidad, dale un tiempo y un espacio a Dios en tu vida. Gracias, hermanos míos, por acompañarnos en esta enseñanza. La próxima semana terminamos este conjunto de temas que nos habla sobre la oración, así que no se lo pierdan. Te invito a compartir este video para que más personas puedan también escuchar esta enseñanza y puedan también comenzar su vida de oración. Síguenos, quédate con nosotros en la programación, ya se vienen las alabanzas a nuestro Señor a las 7 de la noche. Este es el Santo Rosario y a las 8 vamos continuando con el taller Sanando la Mente o con la mente sana. Ya cerrando esta semana de taller, ha sido un taller de mucha bendición, así que te invito, si no lo has ido escuchando, ahí están las grabaciones en la página, así que hoy es el último tema, te invito a vivirlo para que el Señor te conceda todas las gracias que quiere darte. Hermano mío, sigo orando por ti y por todos los tuyos, así que ánimo, que Dios está contigo. Hasta el domingo, que Dios te bendiga.